Bienvenidos a su programa Ciencia y Caminos, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, horizontes para ver la investigación científica que se realiza en nuestra universidad. Hoy, con una grata presencia, la doctora Vicenta Steller. Muchísimas gracias por venir a esta entrevista, a tu programa, doctora. Pues también muchas gracias por esta invitación, que me han hecho el favor de extendérmela, y esperemos que lo que conversemos en el día de hoy pueda ser de interés a muchas personas y que les despierte la curiosidad por nuestra área de trabajo, que son las ciencias del agua. Seguramente así va a ser. La doctora trabaja en el Centro Interamericano de Recursos del Agua, en el CIRA, que depende de la Facultad de Ingeniería de la universidad, ¿no? Y sabemos que la línea de investigación que desarrollas, doctora, es los usos del agua subterránea. ¿Te parecería que nos platicaras qué es exactamente esta línea de investigación que desarrollan ustedes? Pues bueno, yo creo que lo primero es hablar de qué son las aguas subterráneas, ¿no? No todo el mundo conocemos las aguas superficiales, son las aguas que van a los ríos, a los lagos, las que tenemos en los embalses, pero después hay otras aguas que no se ven, que por eso las llamamos subterráneas, que están por debajo de la superficie del suelo, y resulta que en el caso concreto de México es una de las principales fuentes de agua que tenemos para nuestros usos. Abastece casi a 75 millones de personas en el país, es decir, casi 3/4 partes de la población. Se usa para la agricultura y se usa para la industria, ¿no? O sea que el agua que más se usa es la subterránea, en México al menos. El agua para beber, la que más se usa en México, es la subterránea. Es decir, es nuestra principal fuente de abastecimiento en nuestro hogar, en nuestra casa, para los usos diarios, ¿no? Para cocinar, lavar, regar nuestro jardín y todo, ¿no? Pero también se usa como en agricultura, en lo que se conocen como los distritos de riego, que son las zonas donde más se produce, más productos agrícolas se tienen, y también se utiliza en la industria, ¿no? Desde materia prima, la cerveza necesita agua, los refrescos necesitan agua, hasta como materia, como proceso industrial, para fabricar un coche se necesita también agua. ¿Cuáles son las aguas subterráneas? Es decir, las de las grutas, las de los ojos de agua, o ¿cuáles son exactamente? Sí, estas aguas que tú comentas son las que salen a la superficie, ¿no? A través de manantiales, de ojos de agua. Aquí cerca de Toluca tenemos las grutas de Cacuabamilpa, de la Estrella, ¿no? Que por ahí iban los ríos subterráneos. Pero bueno, en sí esos son casos esporádicos. Fundamentalmente el agua subterránea la extraemos con pozos, ¿no? Okay. Pozos son instalaciones que se hacen en el suelo, se perfora a una profundidad y con una bomba sacamos esa agua que está almacenada en los huecos que existen en el subsuelo. Entonces nosotros la extraemos de forma artificial con esos pozos. De forma natural son los manantiales, las aguas que salen en los ojos de agua, etcétera. Y específicamente tú investigas esa agua que sale de los pozos. Fundamentalmente sí, porque es de donde sale más, ¿no? Es decir, casi toda el agua que nosotros extraemos del subsuelo es a través de los pozos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca, por poner un ejemplo concreto, casi todo el abastecimiento de toda la población del valle es agua subterránea. E incluso una parte se lleva a la zona metropolitana de Ciudad de México, donde también se usa para abastecimiento. Entonces eso supone tener muchos pozos, y aquí más o menos hay contabilizados como 1000 pozos en el valle de donde sacamos esa agua. ¿En el Valle de Toluca? En el Valle de Toluca específicamente, ¿no? Después en el Valle de Izlahuaca-Lacumuco hay pozos, en el Valle de México hay pozos, en el Valle de Querétaro hay pozos. Entonces fundamentalmente lo que tenemos son pozos, y nosotros investigamos a través de esos pozos, del agua que sacamos de esos pozos, qué características tienen, y en función de eso podemos sacar conclusiones sobre qué está pasando por debajo del suelo, ¿no? Con esa agua. ¿Te parece que después de este corte nos platiques cómo hacen ustedes la investigación sobre esta agua? Desde el trabajo de campo que hacen en campo, propiamente hablando, hasta el laboratorio. Sí, muy bien, no hay problema. Vamos a un corte y regresamos. En 2009, la red de incubadoras de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de México se consolidó en el ámbito nacional como la red estatal más grande,
al crecer de 10 a 12 con la apertura de las nuevas incubadoras en Netzahualcóyotl y Tejupilco. En ese periodo, las incubadoras Incubask y Toluca asesoraron a 49 emprendedores universitarios. Ya estamos de vuelta, Ciencia y Caminos, su programa para ver los horizontes de la investigación científica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como les decía, con la doctora Vicenta Esteller. La presenté como Vicenta Esteller, una disculpa, es Vicenta Esteller. Antes de irnos al corte, habíamos platicado que si nos pudieras tú hablar cómo hacen el trabajo de campo en esta línea de investigación sobre los usos del agua subterránea. Bueno, generalmente, pues como todo estudio, ¿no? Lo primero que hacemos es buscar información que exista sobre nuestra zona, ¿no? Sobre nuestra zona de interés, y a partir de esa investigación que hacemos de otras fuentes, ¿no? Aquí, pues muchas veces nos ayudamos de la Comisión Nacional del Agua, como entidad que se encarga del agua en México, de la Sebernap, es decir, todas aquellas dependencias de gobierno que se dedican al agua, así como instituciones educativas que también trabajan en ese tema, ¿no? Entonces, a partir de esa información, identificamos algún problema, algún punto de interés que queremos estudiar y hacemos una planificación, ¿no? Fundamentalmente, nuestro trabajo ya más duro empieza cuando hay que ir al campo, ¿no? Esto sí es una ciencia donde uno tiene que pisar el suelo, ir a buscar los pozos, identificarlos, ver sus características. Necesitamos muestrear, ¿no? Sacar agua de esos pozos, porque esas muestras de agua después las llevaremos al laboratorio y nos dará información sobre la calidad que tiene el agua. Perdón, ¿cómo encuentran los pozos? ¿Ya con la gente que los hizo? O... No, pues generalmente ya existen pues, inventarios, ¿no? Listas, ¿no? Por ejemplo, si quieres muestrear pozos aquí en el municipio de Toluca, muchísimos pozos son de Agua y Saneamiento de Toluca, que es el organismo encargado de abastecer a la población. Entonces vas a sus oficinas, ya tenemos pues, muchos años trabajando con ellos, vas a sus oficinas, les pides permiso, autorización, y entonces vas acompañados con alguien de sus trabajadores pues, a esos pozos, ¿no? La misma Comisión Nacional del Agua tiene inventarios, ¿no? Listados, porque una de las obligaciones de las personas que tienen pozos es declararlos, ¿no? Y pagar los derechos del agua, igual que las casas pagamos la tenencia, de los coches pagamos la tenencia, de las casas el predial. Cuando uno tiene un pozo también paga ese uso del agua, ¿no? Porque el agua es un bien nacional y lo que tienen las personas que tienen pozos es una concesión de ese bien. Entonces hay que pagar, y como hay que pagar estamos en la lista, ¿no? Entonces es fácil identificar dónde hay pozos. Igual en los mismos recorridos de campo uno ve los pozos, ¿no? Y a partir de saber dónde están, pues generalmente vamos, muestreamos, tomamos datos, vemos a qué profundidad está el agua subterránea, ¿no? Por debajo del suelo, cuánta agua se saca con la bomba, ¿no? El caudal, muestreamos el agua y con toda esa información, pues generalmente nos vamos a nuestro lugar de trabajo. Las muestras de agua se llevan al laboratorio donde se analizan y se ven sus características. Y el resto de datos pues se trabajan generalmente usamos software, ¿no? Programas informáticos que nos ayudan a trabajar con esa información, y a partir de eso, pues si identificamos un problema, por ejemplo, que el agua tenga una mala calidad, pues queremos averiguar por qué la tiene. Generalmente está asociado con la contaminación, ¿no? Con nuestras propias actividades humanas que provocamos la presencia de contaminantes. Que se filtran. Que se filtran a través del suelo, ¿no? Un ejemplo típico son los basureros. Los basureros muchas veces, y en el Valle de Toluca hay algunos ejemplos, están en antiguas minas, ¿no? En antiguos huecos donde la gente sacó material para hacer ladrillos, construir casas. Y ahora, pues como hueco que es, pues es muy apetecible para echar basura. Y entonces, pues esa basura se queda ahí, la basura tiene cantidad de cosas,
y cuando llueve, pues esa misma agua se infiltra a través de la basura y va arrastrando los contaminantes y los sigue arrastrando pues hasta poder llegar a las aguas subterráneas, ¿no? Entonces nosotros identificamos un problema de esa naturaleza, pues intentamos ver cómo ha sido el proceso que ha dado lugar a esa contaminación y después buscar algún proceso que nos pueda ayudar a solucionarlo, ¿no? Sí hay que señalar que es más difícil solucionar que prevenir, ¿no? Más vale prevenir que curar, ¿no? Y más que todo nuestros estudios buscan esa prevención, ¿no? Evitar que tengamos problemas con el agua, tanto en que tengamos agua de mala calidad o que tengamos poca agua, ¿no? Los dos problemas, pues, hoy en día son muy preocupantes, ¿no? El no tener agua impide cantidad de actividades y ya sabemos que sin comer podemos pasar 40 días y no, bueno, adelgazamos muchísimo, pero sin beber no podemos pasar más de 3, 4 días, ¿no? Ya nuestro organismo se colapsa. Sí, claro. ¿Te parecería que en este último bloque habláramos sobre cómo integran ustedes en su investigación a los estudiantes, a las nuevas generaciones, y cómo publican ustedes, cómo dan a conocer sus resultados, y de pronto estos resultados si se traducen en algún beneficio para la sociedad? Sí. Vamos al siguiente corte y volvemos. Muchas gracias. Durante 2009, el Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma del Estado de México atendió una matrícula de 9,541 alumnos en cursos de alemán, francés, inglés, italiano, japonés, latín, náhuatl, otomí y portugués, entre los que destacan los 285 alumnos de 30 cursos impartidos durante la intersemestral de verano. Ya estamos en el último segmento de nuestro programa. Doctora, hablábamos cómo hacen ustedes en tu línea de investigación en particular para incorporar a los estudiantes, pero también dónde publican ustedes los resultados y cómo, con los colegas de otros países, con los colegas del propio país, cómo lo hacen y de pronto, y disculpa que la pregunta sea tan grande, cómo impactan los resultados de la investigación en lo social, en las comunidades, en la sociedad específicamente. Bueno, pues como centro de investigación que somos, fundamentalmente el trabajo lo hacemos con proyectos de investigación que pues tienen financiación. Entonces en esa financiación siempre pensamos en quién va a trabajar y cuáles van a ser los medios que vamos a necesitar. Y parte de los recursos son los recursos humanos. Entonces, aparte de los profesores o los técnicos que están en laboratorios, pues trabajan también los estudiantes. Como el CIRA, aparte de ser centro de investigación, también es un centro de posgrado. Es decir, tenemos un programa de posgrado que es la maestría y doctorado en ciencias del agua. Pues a través de esos alumnos que vienen a formarse a esos niveles, ¿no?, de maestría y de doctorado, pues sus trabajos de tesis de investigación ya están vinculados a proyectos que tenemos en marcha, ¿no? También vienen estudiantes de licenciatura y lo bueno del centro y de esos trabajos de investigación que muchos son multidisciplinarios, es decir, tenemos gente de varias formaciones, ¿no? Entonces igual tenemos alumnos que son químicos, licenciados en ciencias ambientales, ingenieros civiles, ingenieros en cómputo, biólogos, ¿no?, porque las ciencias del agua en sí es una área de esa naturaleza, ¿no? Entonces, los estudiantes se incorporan en esos proyectos y dentro de su formación que tienen desde licenciatura, más la formación que se les da en el posgrado, pues van desarrollando un tema de tesis vinculado a esos proyectos. Entonces, todos los resultados de los proyectos, pues por una parte están publicados en esas tesis que hacen los alumnos, después se presentan también como ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales, en revistas, pues, tanto de aquí mismo de la universidad como Ciencia Ergo Sum, como revistas de impacto internacional.
Y después algunos de los proyectos ya están vinculados con algunas demandas específicas, ¿no? Entonces se hacen reportes técnicos donde se le da pues, a aquel organismo o aquella empresa que ha solicitado ese trabajo, esa investigación, se le da esos resultados, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado en colaboración con la Secretaría de Ecología, con Agua y Saneamiento de Toluca, con el Ayuntamiento de Metepec. Entonces, ellos generalmente cuando tienen algún problema relacionado con el agua, pues se pueden vincular con la universidad, en específico pues con nosotros, donde desarrollamos ese trabajo, ¿no? Y buscamos generalmente una solución a esos problemas. Y también pues con la empresa privada, ¿no? Un área que se trabaja mucho con la empresa privada son el tema de los tratamientos de agua. No es mi campo en especial, pero bueno, como centro lo conocemos. Entonces, le ofrecemos ese servicio de ver cuál es el mejor sistema de tratamiento que pueden tener, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay se busca ese equilibrio entre ese proyecto de investigación que se hace con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como ese proyecto de investigación que se puede hacer para un ayuntamiento para buscar una solución a una problemática que tienen, ¿no? O sea que parecería que es un tema relevante, estratégico para la empresa privada, para el sector público, y ustedes están haciendo la investigación de este recurso, que es el recurso más precioso del universo, se podría decir. Y si no, pues sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida, ¿no? Por eso están los de la NASA buscando agua por todo el universo, ¿no? Así es, y se piensa que el agua incluso es el factor de la vida, ¿no? Sí, sin agua no hay vida, eso ya es un tema que no se discute, ¿no? La vida salió del agua, entonces mientras no tengamos ese elemento, no es posible desarrollarla, ¿no? Y si nosotros no la preservamos, pues tampoco vamos a tener mucha historia a futuro, ¿no? Es decir, hablamos del cambio climático y el cambio climático está relacionado con el agua, ¿no? Así es. Sí, puede que llueva menos, puede que llueva más, puede que nos inundemos, puede que tengamos sequía. Entonces todo eso afecta a lo que es el ciclo del agua. Claro. Con esto que me acabas de decir, sobra la pregunta de por qué es importante para la sociedad tu investigación. No, yo creo que es decir, lo que pasa muchas veces como en nuestro hogar no nos supone ningún esfuerzo el agua, ¿no? Es decir, abrimos la llave y sale el agua, y cuando no tenemos agua enseguida vamos y protestamos. Entonces, no lo tenemos suficientemente valorado. En otros lugares donde a veces no tienen agua todos los días de la semana, es un recurso valorado. Entonces, cuando nos llega ese recibo del agua, ¿no? Pues tengo que pagar el agua, parece que paguemos muchísimo dinero, ¿no? Que nos quiten el dinero, pero uno tiene que pensar cuánto cuesta que esa agua llegue a mi hogar, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de las aguas subterráneas, hay que sacarla del subsuelo, no se saca a veces de 20 metros de profundidad. En Toluca hay pozos hasta de 600 metros de profundidad. Hay que extraerla, bombearla, eso cuesta luz, ¿no? La luz se paga, ¿no? De ese pozo hay que distribuirla por el sistema de distribución, hay que potabilizarla y finalmente llega a nuestros hogares. En nuestros hogares la ensuciamos, la devolvemos al sistema de alcantarillado. Esa agua sucia generalmente va a una planta de tratamiento. La planta de tratamiento pues también supone un gasto de energía, de productos químicos para limpiar esa agua, ¿no? Entonces, lo que nosotros pagamos en el recibo del agua es todo ese proceso y muchas veces pues no lo valoramos como tal, ¿no? Porque no lo vemos y es la falta de conocimiento que existe sobre algo que como lo vemos tan usual no le damos importancia. Claro. Hasta el día que no tengamos. Hasta el día que se acabe. Hasta el día que se acabe. Te agradezco muchísimo esta entrevista, ha sido realmente muy fructífera y llena de información para los televidentes de nuestro programa en la UAM y fuera de ella. Muchas gracias y felicidades por este tema de investigación, realmente es importante. Bueno, pues agradecerles esta invitación pues, para mostrar lo que se hace en el área de ciencias del agua en esta universidad y darles una cordial invitación para que si alguna vez tienen ocasión de visitarnos en nuestro centro, pues vengan. Gracias. Tanto a ustedes como a todas las personas que nos ven y conozcan con un poquito más de profundidad el tema del agua.
Muchísimas gracias. No, a ustedes. Y gracias también a usted. Recuerde su programa Ciencia y Caminos. Soy Felipe González Ortiz. Buenas tardes. En la Universidad Autónoma del Estado de México se llevaron a cabo 790 talleres culturales, que registraron 16.209 participaciones de alumnos. Además, el Centro de Actividades Culturales ofreció 394 cursos dirigidos al público en general, que contaron con 4.676 asistentes.